Amigos, qué gusto en saludarlos en este día, día domingo, día del Señor, en donde, como ya es habitual, nos reunimos para tener un encuentro con la palabra del Señor. Así que bueno, los saludo con mucho afecto, con mucho cariño, especialmente a los hermanos de la iglesia, de la congregación, esperando que pronto, espero que antes de terminar el año podamos estar ya congregados nuevamente si las condiciones sanitarias siguen en una evolución favorable, y podemos trasladarnos con certezas y podemos esperar ese tiempo hermoso en donde juntos alabemos y bendigamos el nombre del Señor. Así que a los de la congregación les pido, y también a los hermanos en la fe de cualquier lugar, que estemos orando para que el Señor nos dé a nosotros, como a tantos en distintos lugares, esta superación de esta pandemia y que podamos volver a estar juntos con normalidad, alabando y bendiciendo el nombre del Señor Jesucristo. Quiero compartir en esta mañana unos versículos en el Evangelio según San Mateo, y allí en el capítulo 21 leer una palabra que Dios puso en mi corazón, y allí nos vamos a referir al versículo 28 al 30. Si usted está en su hogar, espero rodeado de su familia, con una Biblia en mano, le invito a que me acompañe a la lectura de esta palabra. Dice así el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versos 28 al 30. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y al acercarse al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Gloria al Señor. Hoy quiero compartir un tema que me parece respaldado en estos versículos de mucha importancia. Eh, un tema que tiene que influir en nuestra vida, y nuestra vida influir en una sociedad a la que vemos no progresando en todo aspecto, sino la vemos retrocediendo en una cadencia de muchas maneras, pero sobre todo una decadencia moral. Y esta decadencia moral, creo que uno de los factores más importantes que la impulsa y la lleva en ese derrotero de decadencia es el alto nivel de irresponsabilidad que hombres y mujeres demostramos en muchas ocasiones. La falta de cumplimiento, la falta del cuidado de nuestras obligaciones, son cosas que deterioran la vida de una sociedad. Así que no es nuevo que tengamos problemas de ideologías, o no es nuevo que tengamos perversión sexual, no es nuevo que tengamos distintos tipos de conflictos, pero nunca como en este tiempo se ha eh, hecho realidad lo que la palabra de Dios nos dice: que a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. Nos quieren hacer ver que la perversión sexual es una decisión, que la ideología de género hace que el género sea una forma de pensar, cuando es algo no solamente antibíblico, anticientífico, y que trae destrucción a esta sociedad, como los intentos de legalizar del aborto, que
una y otra vez se vuelven a realizar y se volverán a realizar porque hay intereses que fomentan y mueven a masas ciegas que están apoyando algo que solamente traerá maldición a los países que lo ejerzan, y espero en el nombre de Jesús que no sea Argentina uno de los países que legalice el aborto. Y en este sentido agradezco al Señor por el día de ayer, porque ayer hubo marchas de una sociedad que se identifica contra el aborto en todo el país, porque de ninguna manera puede pensar, nadie lo admite, que haya una mayoría abortista, una mayoría que quiera matar a los niños por nacer. No, nuestro país tiene una amplia mayoría no solamente fundamentada en principios religiosos, sino en principios éticos y científicos que van en contra del aborto, pero una minoría fogoneada por distintos intereses está tratando de meter este tipo de temarios para la legalización, donde la Iglesia evangélica debe pronunciarse y cada uno de nosotros debe esgrimir con toda valentía y con toda firmeza nuestra predicación antiabortista. Pero bueno, lo que quiero compartir en esta mañana, más allá del reconocimiento y agradecimiento por las manifestaciones del día de ayer y la motivación para que todos podamos ser parte de este tipo de manifestaciones, porque la clase política entiende este tipo de señales, y nosotros como iglesia debemos manifestarnos y al mismo tiempo orar a nuestro Dios para que el Señor cumpla sus propósitos. A lo que quiero referirme en esta mañana es el daño tremendo que la irresponsabilidad trae a nuestra sociedad, a nuestra familia, a nuestra vida. Consideremos que no hay alguna otra ser que el ser humano, no hay a ninguna otra cosa creada se le va a pedir cuentas de su responsabilidad, solamente a nosotros, hombres y mujeres creados por Dios, seres pensantes, no seres que reaccionan a lo instintivo, sino seres que tienen dominio propio. Al ser humano que está, digamos, con las condiciones necesarias para actuar con responsabilidad, y que un día deberemos dar cuentas de esa nuestra actuación. Y realmente hablar de responsabilidad en un mundo irresponsable es un gran desafío. Y tratar de cultivar esa cualidad en una sociedad totalmente irresponsable no es algo sencillo, pero es algo que nosotros debemos comprender como necesario, cultivar esa cualidad, ese valor del hombre y de la mujer. Y no estoy hablando de la responsabilidad desde la ética social, sino estoy hablando de la responsabilidad desde el corazón de Dios, de la responsabilidad frente a lo que Dios nos da a conocer de su palabra y de su voluntad hacia nuestra vida. ¿Cuántas veces, como los hijos de Mateo 21, 28 al 30, hemos dicho sí y no fuimos o hicimos? ¿O hemos dicho no y luego reflexionamos y parcialmente hicimos lo que se nos encargó que hiciéramos responsablemente? Y necesitamos revalorizar esos conceptos, revalorizarlos no desde la perspectiva social que siempre imputa los conflictos a las responsabilidades de los otros. Y si bien algunos pueden reconocer su grado de falta o su grado de error, encuentran en los errores de los demás la justificación del propio, sin darse cuenta que cada uno
deberá dar cuentas al Señor de los que nosotros consideramos como creyentes frente a ese Dios por nuestra propia responsabilidad. ¿Y qué es responsabilidad? Bueno, no hay una palabra traducida bíblica que nos identifique a ese concepto de responsabilidad. Así que yo he querido y voy a compartir en este tiempo algunas equivalencias bíblicas para podernos ubicar en nuestra responsabilidad cristiana. La responsabilidad es saberse obligado a dar una respuesta positiva de nuestros actos. No cualquier respuesta, no cualquier contestación, sino una respuesta positiva de nuestros actos conforme a lo que Dios está esperando de nosotros, a lo que Dios está pidiendo de nosotros. Y ese grado, esa responsabilidad tiene distintos grados de aplicación y será mayor a mayor edad, o mejor dicho, será mayor a mayor nivel de madurez, porque no siempre la acumulación de años significa madurez, sino que la madurez es algo que se obtiene en relación, madurez espiritual, digo, en relación a nuestro trato con nuestro Dios y a la aceptación de sus principios. Así que cada edad de madurez, que a veces está acompañada con una edad cronológica, tiene un grado de responsabilidad. A mayor madurez, mayor responsabilidad. Y esa responsabilidad no se puede medir por la exigencia de la sociedad en donde estamos. Se mide por el nivel de respuesta a lo que Dios nos pide. Y muchos se han preguntado qué es lo que debo responder o qué es lo que Dios me pide, ¿verdad? Bueno, para nadie que ha estado un tiempo en el camino del Señor, es novedad que Dios tiene un plan para nuestra vida. Y si usted está por primera vez o son las primeras veces que comparte estos tiempos de encuentro con la palabra de Dios, yo quiero asegurarle que Dios ha visto su vida antes de que fuese engendrado en el vientre de su madre y puso a disposición un plan para que su vida fuera desarrollada dentro del propósito que Dios tiene, que en las ideas de Dios son buenas, agradables, perfectas. Los planes de Dios son maravillosos para sus hijos. Sí, aunque el mundo lo rechace, hay un plan excelente de Dios para cada uno de nosotros, que nosotros debemos ejecutar. Nosotros debemos ejecutarlo, pero con responsabilidad, para vivir en un mundo más ordenado, un mundo más responsable, un mundo que conozca más a Dios cada día. Así que he tomado tres palabras que sí tienen respaldo bíblico para que nosotros podamos comprender en qué nivel de responsabilidad estamos y cómo podríamos trabajar en esa cualidad que debemos desafiarnos a poder madurar, desarrollar, ampliar. Y lo primero son tres. Una es la capacidad de respuesta, otra es la capacidad de hacerse responsable de una obligación y otro es el principio del deber. Lo primero, algunas veces cuando se nos pide algo en relación a la capacidad de respuesta, respondemos apresuradamente, como los hijos de esta parábola de los dos hijos, y no consideramos la implicancia que tiene nuestra respuesta. Bueno, Proverbios 15:28 dice: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Es importante que consideremos nuestras respuestas futuras y evaluemos nuestras
nuestros compromisos pasados. Dios considera que en su palabra quien da respuesta ha de pensar antes de responder, porque si no meditamos nuestras respuestas vamos a entrar en conflictos, vamos a encontrar muchos errores. Proverbios 18:13 dice, al que no responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Al que no responde palabras antes de oír. Oír, pero oír pensando en donde debemos pensar lo que se nos está proponiendo. ¿Cuánta gente hay que no medita su respuesta? Dispara respuestas sin tener conciencia de la responsabilidad que implica su palabra, de la credibilidad que dice la Biblia debe ser nuestra palabra. Nuestro sí es sí, nuestro no es no, y así debe manifestarse capacidad de respuesta. Así que si nos sucede algo parecido a alguna de las parábolas estas de los dos hijos, tenemos que crecer en la voluntad, en la formación, tenemos que madurar para poder dar las respuestas pensadas y analizadas frente a los compromisos que asumimos. Una entonces capacidad de respuesta, para que lo analicemos, tiene que ver con nuestro grado de responsabilidad. Segundo, para entender la palabra responsabilidad, hice referencia a una obligación. Nos imponemos en hacer alguna cosa, nosotros nos lo tomamos como nuestra obligación, convencidos que es nuestra responsabilidad, y lo hacemos alegremente a pesar de que en el transcurso de del desempeño podamos aún enfrentar dificultades. Respuesta a nuestra obligación. ¿Cuál es esa respuesta? Mire, leo Números capítulo 30, el verso 2 dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Cuando alguien tomando el ejemplo del matrimonio, ¿verdad? Que es ejemplo de la relación que existe entre Dios y nosotros que somos su iglesia. Y cuando un creyente llega a tomar ese compromiso, hablo de un creyente que llega a comprometerse delante de Dios, no de las personas que van a decir cosas, a repetirlas sin tener conciencia de que no solamente Dios existe, sino que es alguien totalmente desconocido para sí. Pero cuando alguien, sabiendo que está frente a Dios, se compromete a ser fiel, a estar en las buenas y en las malas, a respetar los principios de las jerarquías que la Biblia establece para el matrimonio y a responder por eso, esa es una responsabilidad. Ata su alma a ese juramento, como Dios nos ve a nosotros comprometidos con Él en los pactos eternos de fidelidad de su iglesia. Pero muchas veces nos comprometemos y no cumplimos. Cuando hicimos una promesa no la respetamos. Eso es irresponsabilidad. No nos damos cuenta que ligamos nuestra alma y que esto es un pecado muy serio que trae muchas consecuencias. Es un signo de esta modernidad, relativizar las cosas, porque este tiempo la sociedad trata de relativizar aún al mismo Dios y Creador. Dijimos primero la capacidad de respuesta y luego la obligación. Pero tercero, la palabra que quiero equiparar por responsabilidad es el deber. El deber. El mundo es un ente seductor
que nos va invadiendo y que nos va afectando y que nos va incitando a actuar con irresponsabilidad, es decir, no cumplir con nuestro deber. Porque tenemos que darnos cuenta que somos llamados por Dios, en primer lugar, a ser responsables como individuos, como ciudadanos, como miembros de una iglesia, como miembros de una familia. Filipenses capítulo 2, verso 12 dice el apóstol: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, sino ahora en mi ausencia, les dice, ocupaos de vuestra salvación. El deber de obedecer, el deber de cumplir. Hermano querido, nos toca a nosotros evaluar nuestra condición y realmente considerar cómo hemos avanzado con nuestras responsabilidades. Y hay personas que dicen, no, pastor, mire, yo esto de ser cristiano para mí es una responsabilidad muy grande, y entonces ya demasiados compromisos tengo para asumir una nueva responsabilidad. Es un error. Es un error de visión, porque el único compromiso que va a prevalecer en tu vida y que va a traer respuesta no solamente en la salvación eterna, que ya sería más que suficiente, sino a ver, ¿cómo decir? En la cotidianidad, en el avance día a día de nuestra vida, desde las primeras horas hasta que el Señor nos lleve, es el compromiso con tu Dios, el que dio su vida para que pudiera salvarte. Amigo, hermano, Dios es responsable y pretende que nosotros seamos responsables. Comencemos en estas áreas. Se debe crecer en responsabilidad. Y espero que en esta mañana, cuando oremos, podamos pedirle al Espíritu de Dios que nos ministre y que ministre a nuestra familia, que ministre a nuestros hogares. Y para terminar en esta mañana, quiero hacer un comentario sobre el matrimonio cristiano, base de la familia, pilar de nuestra sociedad. Sabe que es la falta de responsabilidad que los matrimonios cada vez sean más endebles, que cada vez duren menos. Y no estoy hablando solo de los matrimonios que en esta sociedad se destrozan, aún a veces dentro de la familia de Dios, dentro de la familia cristiana, ocurren disoluciones de matrimonios, y esto se debe por la falta de responsabilidad. Eso es lo que hace, y la herramienta que el diablo usa en distintas formas para anular y romper nuestro matrimonio. Y debemos considerar cómo está nuestra perspectiva de responsabilidad respecto del corazón de Dios. Y cuando yo escucho solo mensajes, o cuando analizo un poco algunos mensajes en donde priva el individualismo y en donde hay una búsqueda de un interés sobre cualquier otro, para satisfacer mi necesidad, para desarrollar mi talento, para poder encontrar mi satisfacción, para tratar de ordenar mi vida. Aún mensajes cristianos que tienden al individualismo, en vez de centrar la atención en la capacidad sobre toda responsabilidad que un hombre y una mujer casados tienen de poder llevar adelante su matrimonio. Y no es con el individualismo, es con la asociación de dos que eran uno,
y que tienen que actuar no en el individualismo, haciendo su vida, eh, eh, manejando su vida, tomando sus decisiones, sino que tienen que luchar por una familia a la que Dios bendice, que es una familia que respeta los principios del Señor. Mire, me sorprendo a veces cuando escucho mensajes que tienen que ver a veces con la defensa de alguna manera de visiones que no son cristianas, visiones que tienen que ver más con una relación de familia o machista o feminista, y el cristianismo no es ni machista ni feminista, sino que Dios ha diseñado una manera para que el hogar funcione, y no tengo duda que si nosotros, siendo cristianos, no somos individualistas y hacemos y ordenamos nuestra vida independientemente de los intereses del otro, y del otro si quiere que se ajuste y si no que se quede afuera, esa no es la doctrina del Evangelio. Dios, vuelvo a repetir, ha diseñado una manera para que el hogar funcione. ¿Usted estará considerando esa forma para que el hogar funcione? ¿O se reirá de lo que Dios dice respecto de las enseñanzas para que Dios funcione? ¿Quién tiene el liderazgo en su hogar? ¿Cómo se respetan los órdenes en su hogar? ¿Cómo funciona el cuidado en su hogar? ¿Cómo se establece el amor en su hogar? Pues Dios tiene características y tiene enseñanzas totalmente específicas para que eso funcione, y esas son las que nosotros tenemos que seguir para que podamos ser bendecidos y ser de bendición para los demás. Hermano querido, hermana querida, no hagamos que no sea la muerte la que nos separe, porque hoy lo que nos separa son los individualismos y la falta de responsabilidad. Así que luchemos por preservar las cosas más fundamentales y extendamos esa responsabilidad a todas las áreas de nuestra vida, a nuestra vida con Dios, a nuestra vida dentro de nuestra sociedad. Yo quiero que podamos orar para que Dios haga lo que solamente Él puede hacer. Nosotros podemos compartir la palabra, pero Dios, al compartirla, ministra nuestro corazón. Y a partir de esa ministración es la que nos da convicción de pecado, porque es el pecado la que arruina la relación con Dios. Así que siempre cuando terminamos esta manera de compartir la palabra, oramos pidiendo perdón por nuestros pecados. Y eso es lo que yo quisiéramos en esta mañana. Pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, para que ese obstáculo sea removido y que nosotros, una vez perdonados, podamos retomar un camino de crecimiento, para que nosotros, una vez perdonados, podamos cambiar, y cambiaremos no con nuestros mejores esfuerzos, cambiaremos tratando de buscar en la palabra del Señor la guía suficiente, siendo responsables, o sea, dando la respuesta necesaria, asumiendo la obligación que tenemos que asumir y cumpliendo el deber que Dios nos demanda. Dios ha sido fiel. Dios seguirá siendo fiel. Y en esa fidelidad nos podemos refugiar en esta mañana, en su amor. Es fácil poder desafiarnos con el cuidado y con el amor de nuestro Dios. Así que oremos juntos, pidámosle al Señor su bendición en esta mañana. Pidámosle perdón a Dios por nuestros pecados, por nuestras irresponsabilidades, y renovemos nuestro pacto de integridad frente a su presencia. Oramos. Señor,
Señor, quiero bendecirte, alabarte y glorificar tu nombre, dándote gracias por tu palabra, dándote gracias por los que están hoy en este tiempo y los que luego en otros tiempos podrán compartir este mensaje. Oro por ellos, oro por mí, para que tu sangre nos cubra, Señor, y perdones nuestros pecados. Y al ser perdonados, tomemos la responsabilidad de poder serte fiel como tú eres fiel. Esa fidelidad que nunca cambiará, Señor, que sea nuestra fidelidad, que seamos responsables, que seamos cristianos enteros delante de tu presencia. Señor, que tengamos esta capacidad, te lo pido. Y para esto te ruego que ministres los corazones de tus hijos en esta mañana. Y si alguien nunca te ha aceptado, pido que pueda hacerlo en esta hora, que reconozca que solo existe un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios que se hizo hombre en Jesucristo para morir por nuestros pecados, y que pueda aceptarte y a reconocer y pedirte perdón e iniciar un camino de responsabilidad contigo para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis amigos y hermanos. Un abrazo fuerte para todos y vuelvo a decir en especial para los miembros de Familia Cristiana. Será hasta muy pronto. El miércoles nos reencontraremos en estos habituales espacios de encuentro con la palabra del Señor. Muchas bendiciones.